Hola, queridas y queridos todos, estamos aquí en Sanborns Perisur, dándole la bienvenida a Trixia Valle, a Alex, su hijo, a su mamá y a toda la gente que nos acompaña hoy para hablar de este libro, Papás de Algodón, Hijos de Cristal. Querida Trixia, siempre es un gusto tenerte en tu casa, que es Sanborns. Son 18 ya los libros o más, son 21 años o más de carrera tuya, y este libro en especial me parece que llega en un momento muy pertinente de la discusión que estamos teniendo padres, familias, sociedad, en torno a la generación que somos nosotros, cómo fuimos educados, cuáles eran nuestros valores, qué pasaba en nuestras casas, cómo nos comunicábamos con nuestros pares y cómo estamos dejando un legado de educación mucho más cauteloso, mucho menos controlador, pero a la vez mucho más laxo en muchas cosas por el miedo que tenemos a enfrentarnos a que nuestros hijos nos rechacen. Y eso ha sido uno de los hilos conductores de este trabajo tuyo que ha decidido publicar Urano, que ya lleva un ratito circulando, y yo quiero que nos cuentes todo. Gracias, Pau. Pues bueno, antes que nada, ahora sí que gracias por aceptar ser la madrina de este libro, porque bueno, tú eres la imagen de este club de lectura de Sanborns, charlas de café, me encanta. Y gracias a Editorial Urano, porque fue un libro que mágicamente se dio, ¿no? Se dio en un momento en el que, pues ahora sí que hay una gran necesidad, yo siento, de que obviamente lo pueden comprar aquí en Sanborns. Y esta necesidad a lo que obedece es a este cambio de cultura de venir de algo muy rígido o más rígido a algo mucho más light, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alex, mi hijo, que ya es de una generación justo de esta última generación, o sea, último modelo, ¿no? Es muy diferente a mi mamá, como nos educó a mí y a mis hermanos, o mi primo, que también que es una generación abajo de nosotros. Exactamente, sí. Entonces, a nosotras pues, que tenemos, ¿qué? 50, ¿no? Claro, y entonces justo es como cómo empezar a contar todo este tema, ¿no? De educar cuando todo el mundo, y hay toda una tendencia de comunicación que te dice, es que tienes que ser amigo de tus hijos, tienes que tratarlos como con algodones, es que ellos vienen a ser felices, los trajiste al mundo a ser felices. Y hay una sobrevaloración de lo que es la felicidad. Totalmente. Y eso hace que sean niños demandantes, caprichosos, impacientes, provocadores, y que los papás nos sentamos constantemente, nos sintamos retados por eso, ¿no? Porque cómo mediamos, y esto es lo que encontramos aquí como una primera solución, entre esas demandas de los niños y ese temperamento generacional y lo que debe ser, en lo que no vamos a cambiar, lo que puede ser, obviamente, que se trate de su seguridad, de su autoestima y de cómo se comportan en la sociedad. Claro, yo creo que pasamos de una crianza muy autoritaria, ¿no? Muy terminante, muy, no, porque soy tu mamá y me respetas y se acabó, a una crianza en donde al final, en vez de dar las razones, ¿no? O sea, de las cosas como se debe de ser una crianza equitativa, yo diría, o una crianza efectiva, pasamos a una crianza de algodón, en donde todo se trata de darle gustito a los niños, sí, sí. Porque si no va a llorar, es que si no se va a enojar. Y entonces yo les digo en las conferencias a los papás, pues que no los trajiste al mundo para educarlos, y pues en la educación pues va a haber cosas que no les van a gustar, y entonces seguramente van a llorar, pero no es llorar de golpes ni maltratos, sino llorar de que muchas veces cuando tú aprendes lloras. Totalmente. Aparte creo que están pidiendo a gritos esos límites, Trixia, porque lo decimos mucho con los adolescentes, ¿cierto? Adolecen de, nos están pidiendo eso, pero hablamos poco de que los niños también, como si los niños tuvieran, hasta que se conviertan en adolescentes, el derecho a exigir, a esa tiranía, a lo que sea, porque pobres, porque no se dan cuenta, porque no tienen criterio, porque y sí, no se vayan a enojar. Al revés, ¿no, Trixia? Creo que en la formación, y tú lo dices muy claramente aquí, hay que conectar, hay que aprenderles a poner esos límites y hay que recompensar en el momento que lo merecen, pero también poner ese punto sobre esto sí es permisible y esto no. Por ejemplo, yo les digo que la crianza de algodón es mucho amor. De hecho, les digo que hagan su corazoncito, para que hagas tu corazoncito de Peña Nieto. Les digo que hagan su corazoncito. Y ahora le haces, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Exacto. Y entonces la crianza de algodón es un tema entre, me da muchísimo amor mis hijos, mucha ternura, míralos qué bonitos, con sus bermudas, tan lindos, todos modernos, qué padre.
Y entonces, por el otro lado, me da culpa que viajo, que no estoy, que no sé qué, y entonces empiezas a malcriar. Empiezas a dar permisos que no debías de dar y empiezas a quitar los límites que son tan importantes para educar. Cuando tú quitas esos límites, los hijos van a querer otro y otro y otro, o sea, es como que se quieren ir saltando y saltando esa autoridad y entonces se genera un tema de reto, un tema de berrinches constante, un tema de frustración constante que no toleran, pero ni que les hagan así. Entonces de repente en las escuelas te encuentras maestros que te dicen, es que de repente un niño, o sea que es literal, hace poco pasó, se puso a gritar así como loco, así, ¡ah! En el patio, sí, pero no tienes una idea, qué mal. Y entonces ya llegan con el niño, o sea, las maestras, o sea, los mismos niños, ya tranquilízate, no te hicimos nada, preocupados, ¿no? De que los fueran a acusar de que le habían hecho algo. Y total que lo que pasa es que estaban jugando los espías y a uno le tocó ser chino, japonés y gringo. Y a él no le gusta bajo ningún motivo que le digan gringo. Y entonces se puso a gritar, así a gritar, como loco, o sea, ya así de que todos pensaban que le había de verdad pasado algo grave. Y entonces, bueno, ya calmándolo, pues solo diles que no quieres ser ese, no, los niños pidiéndole perdón, oye, perdónanos si te molestó algo. Y el niño, no, no me digan nada. Bueno, total de media hora, una hora de calmarlo, se lo lleva la directora, viene la directora, la psicóloga, la coordinadora, toda la plana mayor de la escuela a calmar al niño. Le mandan, ya se calma, se reintegra a su salón, le mandan recado a la mamá, de lo que había pasado, de que pues, había habido un incidente, que se había molestado, pero que todo bien. La mamá agarra en la tarde su teléfono, ya sabes, le llamo el bully chat y empieza, chicas, oigan, ¿qué pasó en la tarde con Chuchito? Y todas empiezan, pues pasó esto, pasó el otro, a dar su opinión. Déjale pregunta a Alex. Ay, no, a ver, Alex dice esto, y el otro dice esto, y el otro dice... Y total que empiezan a hacerse toda una telenovela en el chat, de cambiando la versión, y la mamá llega al día siguiente a sacar a su hijo, a acusar a la escuela de que lo bullearon, y a hacer todo un desorden y un rollo, ¿no? Entonces, esa es justamente la crianza de algodón, que tú cualquier cosita que afecte de alguna manera a tus hijos, la malinterpretas, la magnificas, la validas con el chat de las mamás, exhibes incluso a tus propios hijos, todo con tal de ¿qué? De tener razón, de pobrecito mi niño. Entonces, ese es justo el exacto caso del algodón. Sí, me parece terrible porque entonces hablemos de esa mala crianza. ¿Qué es malcriar, Trixia? ¿Qué es decir esto no se puede permitir porque estamos malcriando? Mira, por ejemplo, cuando tú le dices a un hijo, no vas autoritariamente y entonces solo lo frustras, esa es crianza autoritaria. Cuando tú le dices, no vas porque sacaste malas calificaciones y aunque te enojes, la próxima vez saca mejores calificaciones, el hijo lo entiende, aunque se enoje, pero al rato va a decir, tiene razón mi mamá. Hay una lógica hay en una eso, lógica. ¿no? No me lo merecía, digamos. Ajá, pero si tú le dices, no vas, y el otro te hace un berrinche, te chantajea, te inventa que está deprimido, te dice que no sé cuánto, te dice que no sé qué, entonces, y tú caes en la trampa del chantaje, claro, y acabas pidiendo, mi amor, ¿en serio estás deprimido? No me digas, no, a ver, bueno, ve, pero me prometes estudiar para la próxima, júrame que a la siguiente sí estudias, ándale, mi amor, mi vida, ya valiste. Sí, claro. Porque ahí ya le diste todo el poder de que sus chantajes delimiten tus límites. Entonces no es ni autoritaria, ni la crianza completamente laxa, del algodón. Del algodón, exacto. Esta generación de cristal, querida Trixia, ¿qué está esperando? Digamos, ¿cómo hay un punto medio? ¿Cómo se encuentra en realidad esa mediación entre sí verdaderamente querer lo mejor para nuestros hijos y aprender, digamos, a ceder o a pelear nuestras batallas o a ver qué es verdaderamente importante para que ellos también lo puedan distinguir? Porque si peleamos por el helado, pero por el permiso, pero por todo, y se hace un caos en la casa, entonces, ¿cómo podemos ser como mucho más asertivos, que esto lo encontré aquí en Papás de Algodón e Hijos de Cristal, para escoger esas batallas, para saber en qué momento sí te la juegas y en qué momento no es no y se acabó, ¿no? Porque también cosas que pongan en riesgo de su seguridad, etcétera, ya lo hablamos. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, es una excelente pregunta y la respuesta está en la sabiduría de hace 2000 años,
que viene en todos los libros espirituales, llámese la Biblia, llámese la Torá, llámese la que tú quieras, que es, solo hay dos maneras de reprender fuertemente a los hijos: cuando ponen su vida en peligro y cuando muestran una irreverencia ante los padres. Entonces, solamente esas dos razones son para de verdad así, o sea, la batalla que tengas que pelear. Porque ni la irreverencia, ni el que pongan su vida en riesgo, o sea, vida en riesgo se refiere a un niño que se está asomando ahí. Yo me acuerdo una vez cuando yo era chiquita, un niño de las escaleras se aventó, o porque se fue dejé justo aquí en Perisur, mi mamá es testigo presencial. Estábamos todos chiquitos y un niño por quererse ir por afuera y que los papás, ay, no le hace, no le hace, ¿qué tiene? Él es muy hábil. Y entonces ya casi, ¿verdad? Hasta arriba, se aventó, bueno, se cayó. Y le cayó a un señor y el señor se le rompió el brazo, ¿verdad? O sea, por fortuna le cayó al sí, señor. Sí, no se mató caído, el niño, exacto. O sea, y son cosas literal, Pau, que han pasado y que ahora pasan mucho. O sea, antes pasaban a veces, era como un niño consentido entre 50. Hoy es 50 niños consentidos y 4 bien educados. Y sí creo que hay un riesgo muy grande entre conferirles un poder que no tienen que tener, porque no tienen criterio, porque no tienen una formación, ¿no? Y sí siento, y lo hemos platicado mucho tú y yo, que el ámbito escolar valida cosas que los padres, obviamente, como dices tú, con tal de salirse con la suya y no dar su brazo a torcer, no reconocen esas carencias y no se está haciendo un trabajo conjunto. ¿Qué aporta este libro para esa comunicación entre escuela, familia, sociedad y, por supuesto, el seno íntimo familiar? Bueno, yo creo que es algo muy interesante porque al final los papás están siempre en constante necesidad de tener ese cariño de sus hijos por el tema de, pues, que los traje al mundo, un mundo muy difícil, un mundo con miles de retos. Ellos no me pidieron llegar al mundo, claro. Y ve qué mundo, porque además, pues bueno, tú y yo que tenemos hijos más grandes, además de Alex, cuando tú tuviste a tus hijos y yo a los míos grandes, pues no era este mundo, no nos iba tan mal. No, estaba bastante relajado, o sea, era principios del 2000, por ahí, o sea, hasta 2010 digamos que la cosa estaba más o menos controlada, pero a partir de 2010 las cosas han ido más y más. Y no te digo post-pandemia. Sí, claro, que ahí fue el hervidero de emociones. Ahorita se calcula que para 2030 va a haber más muertes por ansiedad que por cáncer. Ay, no, me parece terrible. 2030, en 6 años. ¿Por qué? Porque la ansiedad se está empezando a vivir desde los 6 años. Bueno, la película aquí está todo el stand intensamente, viene ansiedad, viene depresión, o sea, ya viene en las emociones. Bueno, niños que los tienen que medicar a los 9 o 10 años porque tienen ansiedad. Exactamente, entonces a eso es de lo que habla, ¿no? La película Nueva Intensamente, que ya tengo mis boletos, por supuesto, en primera fila con Alex, ¿verdad? Para ir a verla. Y que justamente lo que voy es que ya está en el lenguaje de los niños ansiedad, depresión, o sea, emociones muy fuertes que ni a ti ni a mí nos tocaron. ¿Cuándo tú ibas a decir, ay, tienes ansiedad? O sea, pero cero. ¿qué es eso? Jamás en la vida. Bueno, jamás. Entonces, a lo que se refiere todo este tema de lo que tú hablabas es que a veces los papás, erróneamente, yo considero, hablan de cosas muy fuertes en frente de los hijos. Y los hijos empiezan a generar mucho miedo. Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a acabar el país? Ahorita que, o sea, toda esta semana después de las elecciones he ido a escuelas y escuelas, o sea, de verdad me dicen, no, es que qué barbaridad, los niños están nerviosos. Claro, es que qué va a pasar. Como dices tú, ¿qué va a pasar con este país? Exacto. Y entonces somos ahí sí muy inconscientes en nuestras conversaciones, ahí tienes absolutamente toda la razón. Y también en esos o de divorcios, sí, o de tu tía le pasó no sé qué tragedia y los niños así, no, ¿cómo? ¿Qué le pasó a mi tía? Y el niño de 4 o 5 años no logra entender porque la mente de los niños es muy frágil y se rompe con cualquier cosa que no logren acomodar en su mente infantil. Entonces, si de repente escuchan, no sé, a lo mejor que alguien se murió, o sea, no lo logran acomodar. Ay, sí. Por eso es un proceso la mente, de acuerdo a Jean Piaget, hasta los 12 años el lóbulo frontal empieza a madurar, todo viene aquí en el libro, y a los 12 años ya pueden razonar más cosas y absorber más información. Pero ¿qué pasa con un niño de 8, de 9, de 4, de 5? Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que hablamos frente a los niños. De hecho, mañana voy a lanzar mi cuento digital de Romina y las elecciones, porque de verdad ya está siendo un problema que hay muchos niños muy nerviosos, muy ¿Qué va a pasar con nerviosos. este país? Exacto. ¿Qué va a suceder?
Me gusta mucho y les voy a tener que revelar a las y los queridos lectores de Sanborns y a la gente que nos acompaña, gracias por estar aquí en Perisur, que me encantó ese concepto de sí pueden ser niños de cristal, pero de cristal blindado. Es una protección para la vida a través de las herramientas que les damos nosotros como adultos responsables, que tenemos que hacer también un trabajo interior de encargarnos de nosotros mismos primero para poderles dar todas esas armas positivas que necesitan para encarar ese mundo, para entender qué los toca a ellos directamente y qué no, para saber diferenciarlo y para vivir la niñez que se merecen, porque también se merecen, querida Trixia y todos, esta ingenuidad que vivimos nosotros, Ay, claro, que no formábamos parte del mundo de los adultos, ellos nos protegían, nos cuidaban, veían por nosotros y de repente salíamos de esta burbuja, pero ya cuando teníamos como 15, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos niños que sí sean de cristal, pero cristal blindado? Me fascina lo que acabas de decir, porque justamente ese es el tema y el concepto que Alex inventó en la playa, ¿verdad, Alex? Ándale, Alex. Y él dijo, es que hay que ser niños de cristal, pero blindados, ¿verdad? A ver, ven, Alex, ven. Ven, platícanos. Sí. Ay, ándale, tu dinos. teoría, dinos bueno, ya. tu teoría. Ándale. Sí. Que nos cuente, que nos cuente. ¿No? Bueno, a ver, dime Bueno, tú. yo me acerco acá. Cuéntanos tú, a ver. Bueno, él es Alex. ¿Por qué de cristal blindado? Aunque yo comienzo con la historia. ¿Cuáles son los 4 yos? El yo del presente, el yo del pasado, el yo del presente y el yo del mundo. Yo del presente, del pasado, del futuro y Del mundo. ¿Y cuál es el más importante? El del presente. ¿Por qué? Porque estás viviendo, estás disfrutando lo que estás haciendo. ¿Y el yo del pasado importa? No, ¿Por qué? porque ya pasó y no tiene solución. ¿Y el yo del futuro? No importa porque no sabes lo que va a pasar. ¿Y el yo del mundo? No importa lo que te digan ni lo que te hagan, casi nunca es verdad. ¿Y ese cuento lo inventaste tú? Sí, ¿Y se llama Romina y Nico y su nuevo amigo? sí. ¿Cómo se llama el nuevo amigo? El niño de cristal blindado. Exacto. Está buenísimo. Oye, ya quiero ese libro, ya. Ese Alex. cuento se lo vamos a mandar a Pau No, para sí. que lo conozca. Ya lo presentaste, ¿verdad? En una escuela en León. Sí. Oye, qué ¿Y bien tú qué entendido. mensaje le darías a los niños que han tenido problemas? Porque también esto se trata de que a veces hay cosas que te rompen, Por supuesto. y se literal. vale, y se vale. ¿Y tú qué consejo le darías a los niños si algo les ha pasado y los ha roto? Arreglar sus emociones. Exacto, y esas se arreglan como Hablando, ¿no? Hablando de tus emociones. Claro. muy bien, muchas Gracias, gracias, Alex. Alex. Un aplauso. Un aplauso para Alex y ha dicho una cosa importantísima y su mamá también, y qué bárbaro, digno hijo de la madre, este niño. ¿Qué pasa con hablar, querida Tricia? A ver, a mí este libro me fascinó, entre otras muchas cosas, porque provoca la conversación. No solo con nosotros mismos, que tenemos que hacer una introspección real de cómo estamos educando y ser valientes para meternos muy adentro y decir, caray, y se vale fallar y se vale también pedir perdón, pero qué potencia tan grande es y qué poder, y lo sabe Alex porque lo está expresando, cuando tus papás te permiten en ese diálogo ser escuchado. Bueno, yo creo que esa es justo la nueva crianza, el poder escuchar a los hijos con atención, y no hay son cosas de niños y menospreciarlas, al contrario. Creo que incluso esta película de Intensamente nos viene a recordar que estamos en un mundo de emociones y que necesitamos hablarlas. Y que no es de, ya no llores, ya cállate, hazte para allá, ya no digas nada, a ver, ya no te enojes, ya no te enojes. No, o agarra tu teléfono o tu iPad o lo que sea y distrae. Que yo lo que les digo es que no está mal la tecnología meterme. ni nada, porque ni modo que seamos menonitas radicales y nunca vayamos a ver un teléfono. Pero de ahí a que tú hagas un apego, un vínculo afectivo con el teléfono y que cada vez que estás frustrada como adulto o como niño, te vas con un teléfono para que entonces no te sientas mal, hay una gran diferencia. No, totalmente. Porque entonces ya te acostumbras a, en vez de manejar tus emociones, a que alguien haga la chamba por ti y la chamba la hace el teléfono. Entonces ponen el ti, y entonces en ese momento, pues ya te calmas, ¿no? ¿Por qué? Porque cambias. A ver, ¿cómo es el sonido original? Exacto. Más bien. Y entonces el tema es escuchar a los niños, que eso yo creo que es un gran avance, que nos interesen sus emociones y su bienestar,
pero al mismo tiempo sin dejar que ellos se descontrolen. Por ejemplo, hay un estilo de crianza que se confunde mucho, que dicen 8 horas el niño tirado haciendo berrinche y la mamá le dice, oye, ¿por qué no le dices algo? Es que se está expresando. Dios de mi vida. Y el autocontrol, porque la gente que enferma sus emociones también es porque se descontrola y entonces se deja llevar por el momento. Sí, qué delicado eso y qué difícil, y te digo, yo creo que estos libros son herramientas que abren la conversación. Eres una abanderada absolutamente y una mujer entregada a meterte en el centro de las escuelas, a hablar de temas delicados, a confrontar. ¿Qué tanto de eso está aquí, en el conocimiento de tus libros, en estas ventanas de posibilidad de contenido para que hagamos esas reflexiones, partiendo del aprendizaje que tú tienes cada vez que te metes a una escuela y de esta parte de confrontar cómo están llevando sus modelos educativos y cómo eso llega a los hogares? Bueno, la verdad es que es padrísimo porque es justamente así, palabra tras palabra, pero mucho más ampliado, este libro de lo que yo hablo en esta Porque conferencia. son escuelas para padres, ¿no? Es una conferencia. Exactamente. Entonces, lo que hice fue literal grabar una conferencia, ir viendo el eje rector, porque cuando tú ya lo has hablado en este ciclo escolar, esta conferencia la he dado con 50,000 papás. O sea, he ido a 100 foros. 50,000 papás. Sí. Ay, no, entonces, o sea, la verdad es que sí es un chorro. Suena mucho, pero bueno, es que es diario una escuela, o sea, antier estuve en una, mañana estoy en otra, el lunes estoy en otra, el martes estoy en otra, y así, ¿no? O sea, ha sido todo el ciclo escolar desde verano del año pasado que me lo empezaron a pedir. Entonces yo dije, oye, es que esto está causando un revuelo, porque los papás salían muy movidos, muy conmovidos. Y bueno, y por eso fue como mágico, porque acabé el libro, justo acabo de poner la última palabra del libro, se lo mando a Lari, que es la editora en jefe de Urano. Mi Lari, querida. Que es lo máximo. Ay, sí. Y me dice a las 3 horas, sí, queremos el libro. Ya. Y eso fue en noviembre y salió en febrero. Y es mayo y ya se agotó el primer tiraje. Qué bueno. Y además te voy a decir una cosa para todos los que nos escuchan. Trixia, tú también has llegado a las cámaras, al ámbito de lo legal, para ver si podemos influir positivamente en las legislaciones que permitan tener muy bien establecidas esas fronteras entre qué es una agresión escolar, qué se puede permitir y qué no se puede permitir, y que eso esté legislado para defensa de todo mundo, de los padres, de las escuelas, de los mismos niños, obviamente, que son los que más importan. Mira, yo lo que le digo a los gobernantes hoy es que ya no es cuestión de crianza, es cuestión de gobernanza. O sea, si no empezamos a educar, vamos a tener un país que nadie va a obedecer a nadie. De desgobernados absolutos. Exacto. Ándale, desgobernados. Me encantó la frase. Sí, no, te la voy a robar. Desgobernados. Sí, de desgobernados. Entonces, justo, si no empezamos a hacer algo, y por eso este libro surge de 17 años hablando en las escuelas de qué es el bullying, por qué el niño, el bulleado y el bulleador. Hasta que dije, oye, pues ese bulleador tiene mamá, ¿no? Y ese bulleado también tiene mamá. O sea, ¿qué está pasando con la crianza? Que a un niño buleador, pues no le dicen nada. O le dicen, ay, es que bueno, es que en primero de kinder, otra niña le jalaba la trenza. Entonces, pues, ¿qué tiene de malo que ahora haga esto o esto? Porque pues es que la otra niña desde primero de kinder la traía, claro. Iban en sexto de prepa, ¿me entiendes? O sea, no, cosas que dices, ¿qué onda? ¿No? Entonces, y lo que dices, ¿no? También observarnos como padres, ¿por qué estamos permitiendo y validando a un niño que bulea? Y es por esto, que agrede. Por el papá de algodón. Porque, ay, no, que no todo lo justificas. Entonces, justo creo que este es un muy buen punto para llevarlo a otro nivel, que es una propuesta de ley que metí justo el 27 de abril del año pasado con el senador Gilberto Herrera, y tiene 5 puntos. Escuela para padres obligatoria una vez al año, para tener derecho a reinscripción e inscripción en la escuela. Creo que es más que justo. No, sí. 2, recertificación anual de los maestros en temas emocionales. Creo que es más que necesario. Porque además no se habla de eso. En las escuelas hay una psicóloga, hay un departamento de apoyo, hay una materia de desarrollo humano y de civismo, si bien nos va, y nadie habla de lo fuerte que puede ser en la transición a convertirte en un adolescente o en un adulto, el manejo de tus emociones, saberte regular, saber reconocer quién eres. Si no hay ese aprendizaje, ¿cómo te vas a portar? Y empezando por ellos mismos. O sea, claro. Porque si tú no lo entiendes, la importancia en ti,
Y además los maestros que son este ejemplo, ¿no? Es Claro. que eso es vital, ¿no? Este Vital. maestro que es un referente y que de repente es explosivo o de repente castiga sin razón o de repente O no hace llora. nada y se le viene el mundo encima y entonces llora delante de la clase y dices, ¡qué desastre! ¿Quién Exacto. regula aquí? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Quién es la autoridad? Literal, y sé que los niños ahora son muy fuertes, o sea, tienen una energía muy fuerte, depende de la escuela y depende de muchas cosas, pero al final también es súper importante. 3, multas económicas a los padres de los agresores de 500 pesos por ley. 4, terapia obligatoria para los agresores. Y 5, ¿cómo se llama? Que los testigos tengan trabajo social. O sea, que los testigos de bullying tengan que hacer trabajo social. O sea, nada de que me puse a grabar y, ay, es que estoy denunciando aquí con mi celular viendo cómo matan a alguien. Oye, no. O sea, te metes y arreglas y no grabas. Exactamente. O sea, eso es como un circo romano. No, ¿qué onda? que eso me parece terrible, ¿no? Esta exhibición en las redes sociales de los problemas que empodera a unos, que fragiliza a otros, que victimiza a los demás y que es horrible, porque además, exacto, prefiero verlo morir, pero que todo el mundo se entere, a decir, oye, no lo puedo dejar ahorgarse en la alberca, o sea, es una cosa de ética, es una cosa de moral, es una cosa de lógica, ¿no? Entonces sí me parece muy delicado esa frontera, querida Tricia, y creo que libros como esto ayudan a establecerlo muy bien, ¿no? Primero eso, a reconocer, a implicarte en tu propio proceso personal, a ir a la escuela y decir, no estoy entendiendo cómo están educando, cuál es su modelo, empata con el mío, va con mi casa, va con lo que yo quiero enseñar, qué pasa con las familias, digamos, que son extendidas, donde educa la abuela, donde solo está el padre, qué están trabajando las escuelas con eso, cómo cooperamos, ¿no? Y luego los niños, creo que también no darles tanto poder y no tenerles tanto miedo ayuda un poco más a regular el que de alguna manera se hagan conscientes que también tienen que hacer dentro de su medida y su corta edad su propio proceso de autogestión, ¿no? Y de reflexión. Literal, y también regresar a la compasión. Porque ay, qué hoy, bonita palabra, me gusta. A ver, dime eso, compasión, empatía, ¿qué es? pues mira, la compasión es cuando alguien, de lo que te está contando, hasta se te hace el nudo en la garganta de que dices, wow, no inventes, siento muchísimo lo que estás pasando. Y entonces ese sentimiento solidario con esa persona que hasta te contagia de su sentir, esa es la verdadera compasión, porque ese es un empuje hacia mucho más que una simple comprensión, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, realmente darnos cuenta de que hoy hay muy poca compasión, y eso sí te lo digo con tristeza, de que niños con cáncer que han perdido su pelo y los bulean en las escuelas. O sea, que ya cosas fuertísimas, Pau. Eso yo no lo veía hace 15, 17 que ya ni años. Siquiera, o sea, sí, no se detienen ni siquiera ante eso. Ni ante eso. Eso es lo que está. Ante el dolor. Otro que es que su mamá se murió y, ay, y a tu mamá, tú no tienes mamá. O sea, cosas que dices, no lo puedo creer, la crueldad. O sea, también tiene que ver los medios, la programación, o sea, tiene que ver miles de cosas, pero al final, la manzana no cae lejos del árbol. Exacto. O sea, si tú eres una mamá que no te pones a criticar y a juzgar a todos, tus hijos no lo van a hacer. Si tú eres una mamá que te la pasas, a ver, vámonos, chisme, chisme. Ahorita ya la edad de Alex, se ponen en recreo, chisme, chisme. Oye, ¿qué es eso? O sea, ¿de dónde lo viste? ¿Cuál chisme, chisme? ¿Qué es eso? Entonces lo traen como de broma, de moda, no sé qué, pero es por una falta de compasión. Creo que el tener compasión es algo que falta mucho estimular en las escuelas. Y no normalizar la violencia, no por decir, es que existen todos los videojuegos posibles, es que estamos rodeados de violencia, es que en este país matan a todo el mundo. Ah, ¿y por eso es normal? O sea, ¿cómo tenemos que vivir? No hay comentario que alucine más que me digan, hay cosas peores en las redes. Entonces así de, ay no, pues entonces muy bien tú, ¿no? Exacto, como hay cosas peores, pues esto es lo menos leve, ¿no? O sea, digo, lo menos grave. Sí, o sea, no. La verdad es que no podemos justificar el mal. Mal de muchos, consuelo de tontos. O sea, al final eso no es algo que ayude en absolutamente nada. Y creo que es momento de lo que dije. Ya no es cuestión de crianza, es cuestión de gobernanza. Si queremos tener un país de futuro, necesitamos empezar a educar desde la casa. Totalmente. Gracias, querida Tricia Valle. Papás de algodón, niños de cristal, hijos de cristal, está publicado por Urano, lo tenemos en todos los ámbitos del país. Sabes, querida Tricia, que esta es tu casa. Gracias por estar aquí. Gracias, Alex. Gracias a todas las generaciones. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a ti, Pau.